Buenas tardes a todos, un placer estar acá. Espero poder eh, aportar información de este tema tan prevalente, ¿no? Y tan de moda. Eh, las preguntas que yo imagino que uno se tiene cuando empieza o cuando llega a un consultorio, las que me hacen son habitualmente estas. Entonces, voy a tratar de contestarlas acá para todos. Una es si todos los pacientes se operan. Es importante, y vuelvo a recordar las palabras de Fabiana recién, los nódulos tiroides son muy frecuentes, y en función o en base a las características de los nódulos, el tamaño y también los antecedentes del paciente, algunos médicos les van a solicitar punzar esos nódulos. ¿Por qué? Porque mediante la punción se obtienen células que nos permiten de alguna manera saber si esos nódulos son buenos o son malos. Cuando el paciente tenga nódulos que parezcan malos, es decir, que parezcan ser un cáncer de tiroides, o que sean sospechosos, donde hay una duda relativamente razonable de que puedan ser malos, a ese paciente en general se le ofrece la cirugía. Hay casos excepcionales de tumores realmente muy pequeños, donde se hacen protocolos de observación, de una vigilancia activa, donde se lo sigue muy de cerca, pero a grandes rasgos, la gran mayoría de los pacientes con cáncer de tiroides, y sobre todo en las variantes más frecuentes, la que consulta la gran mayoría de las personas, ese paciente se le va a recomendar una cirugía. ¿Y en qué consiste esta cirugía? Bueno, la cirugía en general consiste en la remoción de la mitad o la totalidad de la glándula tiroides. ¿De qué depende? ¿A qué paciente le vamos a recomendar sacar la mitad o a qué otro paciente le vamos a recomendar sacar toda? Bueno, en principio, de algo que dijo Fabiana recién y que se va a comentar después la doctora Mora, que lo va a conectar más adelante, algunos pacientes luego de la cirugía van a requerir un tratamiento posterior con yodo radioactivo o se les va a sugerir hacer ese tratamiento. Para hacer ese tratamiento no se tiene que tener nada de tiroides, entonces a esos pacientes obviamente se les debería haber hecho inicialmente una tiroidectomía total. Cuando un paciente llega a consultorio y uno prevé que va a estar en ese grupo de pacientes que más chances tiene de requerir ese tratamiento posterior, a ese paciente se le suele ofrecer sacar toda la glándula de entrada. Y esos son tumores un poquito más grandes o pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de tiroides, pacientes que ya por algún motivo uno puede anticipar que el tumor está en un estadio más avanzado. Mientras que en aquellos tumores que son más pequeños, en aquellas lesiones que son más chicas, en pacientes que no tienen antecedentes familiares de cáncer de tiroides y no cumplen con algunos otros criterios más técnicos, en general a ese paciente se le puede ofrecer sacar la mitad de la tiroides. Y es muy importante tener en cuenta que a todos los pacientes que van a ser operados de tiroides hay que hacer tienen que pasar por un estudio que se llama ecografía para ver bien si hay algún ganglio aumentado de tamaño. ¿Por qué? Porque los ganglios, que son estructuras que tomamos normalmente en el cuello, pueden modificar su forma, pueden modificar su tamaño, y eso ser consecuencia de que el tumor, el cáncer de tiroides, viajó de la tiroides a esos ganglios. Eso no debería asustar a nadie, porque en general el pronóstico sigue siendo excelente, esta es una enfermedad que tiene buen pronóstico, pero es importante saberlo de antemano porque cambia la conducta. No es lo mismo cuando hay ganglios afectados que cuando los ganglios no están afectados. Y cuando uno sospecha o tiene certeza que los ganglios están afectados, uno debería, además de sacar la tiroides en forma completa, sacar los ganglios de esa región, de esa zona. Eso, cuando uno saca ganglios, eso se llama vaciamiento. Eh, ¿Cuánto dura una cirugía de tiroides estándar, una cirugía de tiroides común? Y si requiere internación. Esas son dos preguntas que me hacen con mucha frecuencia. La cirugía obviamente no tiene un tiempo, tiene un tiempo estipulado, pero desde ya que no es algo que se cumple en todos los pacientes. Dura entre 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Varía, depende de la dificultad, de las características del paciente, de cuán sencillo sea, y por supuesto, aquellos pacientes que se les saca la mitad de la tiroides tienen un procedimiento un poco más corto que aquel que se les saca la totalidad. Y la internación en el 98% de los pacientes es de 24 horas, salvo que surja algún inconveniente en el postoperatorio y que uno prefiera tener al paciente internado un par de días más para control, monitoreo o recibir determinada medicación. En general, el paciente
a las 24 horas, es decir, en general, al día siguiente de la cirugía se va a la casa. ¿Y cuáles son los riesgos? Bueno, en principio lo más importante recalcar es que es un procedimiento seguro, es un procedimiento con bajo índice de complicaciones. Si bien es una cirugía delicada y tiene, está ubicada en una zona, si se quiere, eh, anatómicamente rica en estructuras, es una cirugía que afortunadamente en centros de experiencia, en centros de alto volumen, la tasa de complicaciones o la tasa de complicaciones serias es realmente muy baja. Y los principales riesgos se deben o están relacionados a las estructuras que están alrededor de la tiroides. Entonces se puede ver en el gráfico de la derecha, hay algunas, la tiroides está rodeando la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, está por delante de la tráquea, que es el tubo que lleva el aire a los pulmones, y por detrás la tiroides tiene unos nervios que son los que permiten el movimiento de las cuerdas vocales, que son las que obviamente se mueven cuando nosotros hablamos. Además, tenemos unas glandulitas que regulan el calcio, que se llaman paratiroides. Estas glándulas tienen un nombre parecido, pero no tienen nada que ver en cuanto a la función. Como les dije recién, regulan el calcio. Y también, esta es una glándula que recibe mucha irrigación, recibe mucha sangre por la función que cumple. Entonces, los principales riesgos están relacionados, obviamente, a que estas estructuras puedan sufrir inflamación o algún tipo de daño, y eso puede ocasionar que pacientes puedan tener cambios en la voz. Aquellos pacientes que lo presentan, algo que se llama disfonía, o lo que en la jerga popular se llama estar afónico, aquellos que tienen estos problemas, en general lo presentan en forma transitoria, salvo en un porcentaje muy, muy bajo, que es cercano al 1% de pacientes que tienen esta ronquera o difonía de por vida y que muchas veces mejoran con tratamientos de rehabilitación. Pero afortunadamente es muy infrecuente. El descenso del calcio también se debe a la relación que tiene la tiroides o la cercanía que tiene con estas glandulitas que se llaman paratiroides, y también es algo relativamente común que el paciente tenga que tomar o recibir comprimidos de calcio en el postoperatorio, e incluso recibirlo por vía endovenosa. Pero eso suele ser de vuelta transitorio, son cambios que a medida que pasan los días, semanas o meses, el paciente ya deja de requerir la medicación, salvo en un pequeño porcentaje de pacientes que sí lo requiere para el resto de su vida. Estamos hablando entre un 1,5% aproximadamente. Y el hematoma, que es básicamente un sangrado que se produzca en el postoperatorio y que es habitual, o si se quiere, común, es un riesgo inherente a la cirugía en sí, de cualquier parte de la economía, de cualquier parte del cuerpo, pero que en el cuello tiene la particularidad de que cuando se produce, eso motiva a llevar al paciente nuevamente a quirófano, a operarlo, para evacuar el hematoma y ver qué canilla, qué vasito puede presentar algún sangrado. Eso se presenta en el 1%. Entonces, si ustedes de alguna manera prestaron atención a los porcentajes, verán que el 99% de los pacientes no tienen problemas en la voz a lo largo de su vida. El 99 o 98,5% de los pacientes no va a tener que tomar comprimidos de calcio, y el 99% de los pacientes no va a tener ningún tipo de hematoma ni va a tener que ser reoperado por ese motivo. Entonces, es una cirugía que en general es muy bien tolerada, y con muy, muy bajo índice de molestias y de complicaciones. ¿Cómo es el postoperatorio? Bueno, ahí ven dos fotos. Fíjense en la foto que está a la izquierda de la pantalla, es una mujer que lleva 7 días de postoperatorio. Eso que tiene ahí es que todavía tiene los puntos y tiene unas tiritas que mejoran el resultado cosmético. Hay una leve inflamación, pero esta es una paciente que está hablando perfectamente, comiendo, llevando una vida normal y que está probablemente igual que estoy yo ahora, sin ningún tipo de dificultad, y ya seguramente no recibe ningún analgésico. Y a la derecha tenemos otro paciente que es un paciente de sexo masculino, que hace 5 meses fue operado y se le realizó una tiroidectomía, es decir, se sacó la tiroides en forma completa y además se hizo un vaciamiento. Y como ustedes pueden ver, el resultado cosmético realmente es muy bueno. Uno, al notarlo, al ver, al tratar de forma detallada de identificar la cicatriz, puede encontrarla, pero sin duda en la vida cotidiana
pasa la mayoría de las veces en forma desapercibida, y además a lo largo del tiempo esa cicatriz por varios meses más va a ir mejorando y en muchos pacientes es prácticamente imperceptible. El postoperatorio en general es algo, como comenté previamente, es muy bien tolerado, los pacientes suelen no tener molestias, no suelen no tener mayores dolores, alguna leve molestia al tragar, como cuando uno tiene una angina, pero no mucho más, y eso afortunadamente se maneja muy bien con analgésicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, Juli. No, no te escucho ahí. Yo tengo una, Alejandro, que siempre me preguntan, ¿cuándo se puede volver a hacer actividad física después de la Bien, cirugía? bueno, es una buena pregunta. Depende de qué actividad física. Yo a veces sí le pregunto a los pacientes. Eh, los otros días en consultorio, un paciente de 82 años me pregunta, ¿y cuándo puedo volver a hacer actividad física? Entonces uno se pregunta qué tipo de actividad, porque uno ni se imagina al señor 82 años, uno se sorprende hoy en día, ¿no? Pero haciendo CrossFit o haciendo alguna actividad que demande mucho esfuerzo. Y esos pacientes, en general, las actividades comunes, las actividades de la vida diaria, subir escaleras, eso, manejar es prácticamente inmediato. Quizás algunos días le pide a alguno al paciente un poco de reposo, pero en general lo que son todas las actividades comunes vuelven rápidamente. Por ahí los deportes que demandan más esfuerzo, sí, y si la cirugía es más grande, por ahí no le puede pedir al paciente unos 20 días de reposo, pero en general las actividades habituales vuelven rápidamente. Los pacientes, muchos de los pacientes vuelven a trabajar en función de la necesidad, ¿no? Hay algunos que sí pueden y tomarse más tiempo de recuperación, pero muchos pacientes están trabajando a la semana, 5 días. Yo tengo otra pregunta que también me preguntan. ¿Cómo es el cuidado de la cicatriz? Bien. El El cuidado de la verano, se cicatriz, acerca el verano, hay más sol, la pigmentación. bueno, uno tiene que, o siempre es bueno recordar que el resultado cosmético de una herida o cómo uno le va a quedar la cicatriz depende de 3 factores, a grandes rasgos. Uno, de lo que haga el cirujano, de cuán bien o cuán mal suture. Otro es de cómo cicatrice cada persona. Hay personas que tienden a cicatrizar bien, otros que tienen cicatrización hipertrófica o queloide, es decir, a esas que son cicatrices más gruesas, que se notan un poco más. Y obviamente un tercer punto, una tercer pata, que es cuánto uno cuida la herida. En general, la cicatriz, los primeros días de la cirugía no requieren mayores cuidados, se puede mojar al día siguiente, el paciente llega del hospital al día siguiente y se puede pegar una ducha como cualquier hijo de vecino. La herida se puede mojar, no hay ningún problema, no hace falta colocar alcohol, ni Pervinox, ni absolutamente nada. Y a los 7, 10 días les estamos sacando los puntos. Y después de ahí, en general, pueden colocarse alguna crema cicatrizante que quieran, como no. Tal como vos dijiste y lo recalcaste, es una cosa muy importante, es tratar de evitar la exposición solar, porque las heridas se pigmentan. Cuando uno toma sol, como estoy tomando yo sol en la oficina ahora, básicamente, cuando uno toma sol, la piel obviamente se broncea. Uno se pone, qué sé yo, bien llega el verano y toma más color. Y luego de la exposición, si uno no expone más su piel al sol, el color de su piel vuelve al estado normal, habitual, previo. El tema con las heridas es que si están recién, digamos, el paciente está cursando los primeros días, semanas o meses del postoperatorio, esa herida se va a pigmentar igual que el resto de la piel cuando se exponga al sol, pero después muy probablemente no vuelva al color previo como el resto, y entonces queda un poquito hiperpigmentada o que se note más, un poquito más oscura, y eso obviamente hace que sea más notoria. Entonces, en general, una cosa que le pedimos a todos los pacientes es que se coloquen protector solar. Realmente si cumplen con esa simple premisa y con ese protector solar, les queda muy bien o no se notan.